El ADN mitocondrial es el pequeño cromosoma circular que se encuentra en las mitocondrias. ¿Pero qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son orgánulos que se encuentran en las células, las cuales son encargadas de producir la energía para el buen funcionamiento de la célula. Tenemos igual que las mitocondrias, dentro de ellas existe también un tipo de ADN. En esto se encuentra lo que es el ADN del núcleo. Este ADN es pequeño y circular, solo tiene 16.500 pares de bases más o menos, y es el encargado de codificar diferentes proteínas que son específicas para la mitocondria. Dentro de ellas encontramos también que van a producir proteínas que son necesarias para el buen funcionamiento de estas vías de las mitocondrias. Estas también van a ser ciertos tipos de codificaciones que se llevan a cabo en la mitocondria también son codificadas por lo que conocemos como el ADN mitocondrial. Si hay algún defecto en alguna de estas bases del ADN mitocondrial, es decir, alguna mutación, va a tener como consecuencia a lo que llamaremos enfermedades mitocondriales, lo que va a implicar la incapacidad de producir suficiente energía en órganos los cuales son como el músculo, el cerebro o el riñón. El ADN mitocondrial, a diferencia del ADN nuclear, se hereda de la madre, mientras que el ADN nuclear va a ser heredado por ambos progenitores. Esto va a servir para que más adelante se pueda averiguar de dónde proviene alguna enfermedad, siempre y cuando se puedan basar en lo que es el árbol genealógico. Como característica tenemos que el ADN de las mitocondrias es de forma circular y tiene 37 genes. El ADN en el núcleo está en forma de doble hélice y tiene alrededor nada más de 20.000 genes. El ADN mitocondrial representa menos del 0.2% de la información genética de algún individuo, pero la célula puede tener hasta 10.000 mitocondrias. Por lo tanto, en cantidad de material genético, el ADN mitocondrial va a superar a lo que es el ADN del núcleo. Aunque sea también del 0.2% de la información genética que se encuentra en la mitocondria, se dice también que un problema o alguna mutación o alguna enfermedad del ADN mitocondrial puede incluso ser mortal. El ADN mitocondrial es un material genético que se va a localizar en el interior de estas mitocondrias. Aquí tenemos un pequeño esquema. Esta es nuestra célula. Esta es nuestra célula. Dentro de nuestra célula encontramos estos orgánulos, los cuales son llamados mitocondrias. De una manera más amplificada, así tenemos a lo que son nuestras mitocondrias. Dentro de estas mitocondrias, estos pequeños puntitos que se ven así, en realidad son el ADN mitocondrial. Estos están en forma circular. Lo que comentaba hace rato era de que el ADN, la diferencia del ADN nuclear y la diferencia del ADN mitocondrial es que dice que en el ADN nuclear se va a heredar a todos los ancestros. Aquí podemos ver un individuo el cual ha tenido una herencia de todos los ancestros. En cambio, el ADN nuclear va a estar ligada por un solo linaje, en este caso el de la mujer. El siguiente tema es plasmídico. Un plásmido es una pequeña molécula de ADN circular que a menudo se encuentra en bacterias y otras células. Los plásmidos son separados del cromosoma bacteriano y se replican independientemente de él. En cuanto a su estructura, en esta parte encontramos lo que es el ADN bacteriano o la información genética que vamos a encontrar ahí, y en esta parte están los plásmidos, que son de forma circular. Toda la información genética esencial para la vida de las bacterias está contenida en esta molécula, específicamente en una de esas, el cual esta molécula va a estar denominada como cromosoma bacteriano. Muchas bacterias poseen, aparte del ADN,
poseen lo que es denominado el ADN plasmídico, por estar contenido en los plásmicos. Estos van a aportar información genética para muchas funciones que tal vez no sean esenciales para la célula, normalmente para su crecimiento. También una de estos plásmidos van a ser, como ya dijimos, bacterias que van a poseer información genética en estas moléculas. Estos son moléculas circulares. En esta parte de aquí vemos que son circulares. Aunque el ADN plasmídico no aporta información genética esencial para la vida de la bacteria, sí va a aportar lo que son genes que les van a permitir a poder tener nuevas propiedades, ya sea propiedades fenotípicas o que en algunos casos les va a ayudar a lo que son para su adaptación y el crecimiento en los diferentes tipos de ambientes que ellas vayan a encontrarse. Muchas bacterias, las cuales son bacterias patógenas para el hombre, solo van a ser capaces de portarse como tales cuando portan un plásmido. ¿Qué nos quiere decir? Que por ejemplo estas bacterias solamente van a poderse llevar a cabo de manera patogénicamente en el ser humano, siempre y cuando porten este tipo de plasmidio, para que esto les pueda ayudar a sintetizar las sustancias tóxicas que produzcan las enfermedades. Un ejemplo de ella es la toxina tetánica. Esta es producida por la bacteria Clostridium tetani, y pues esta está codificada por lo que conocemos ya como lo que son los plasmídeos. Una de las funciones es que los plásmidos contienen genes que codifican enzimas. Estas enzimas van a ser capaces de degradar algunos antibióticos, lo cual va a ser permitido que la bacteria sobreviva a la acción de los mismos. Es una manera como de defenderse de la bacteria. También encontramos que pueden clasificarse según sus criterios, por ejemplo por su tamaño, por el número de copia o tipo de genes que contienen. En ellas podemos encontrar lo que son plásmidos de virulencia, plásmidos de resistencia a antibióticos, entre otros. Y pues igual una última clasificación sería en los ciertos grupos de incompatibilidad que podamos encontrar. Recalcar los plásmicos es el ADN plasmídico que se va a encontrar en lo que son bacterias y otros tipos de células. Estos van a estar separados del cromosoma bacteriano y van a ser replicados muy independiente de este. El siguiente y último tema es plastidio. Los plastidios o plastidios, también conocidos, son un conjunto de organelos típicos de las células eucarióticas fotosintéticas. La función principal que tienen ellos es la producción y almacenamiento de importantes químicos usados por las células. Un plastidio es un organelo que va a estar presente en lo que son las células que contengan unas características que sean eucariotas. Van a tener la finalidad de generar y acumular ciertos tipos de sustancias químicas. Dentro de ellas encontramos los organismos que lo van a llevar a cabo, como son las algas, los vegetales, el plancton, los plastidios, que también se conoce como plastiosoplastos, que van a ser ciertos tipos de organismos. También otros organismos son como las algas, los vegetales, que son esenciales en la síntesis de aminoácidos en un proceso que ya conocemos mucho, que es denominado como la fotosíntesis. Además de todo lo que ya se llevan a cabo los plastidios,
tenemos que pueden ser poseer ciertos tipos de pigmentos. Entre ellos los más habituales o los más conocidos se encuentran los cromoplastos, los oleoplastos y los cloroplastos o los leucoplastos. Otra característica es que cuando están en su etapa joven se conocen como proplastidios. Puede tener tamaños diferentes y formas muy variadas. Estos van a encontrarse envueltos por una membrana, por una doble membrana. Se suelen dividir en dos grandes grupos, los que tienen pigmentos y los que no los poseen. En los organismos que se producen de manera sexual, los plastidios van a ser transmitidos mediante los gametos, los cuales cuentan con un ADN que se le va a llamar como ADN plastidial. Estos van a tener ribosomas de tamaño pequeño a comparación de los otros ribosomas que se encuentran en el citoplasma. En cuanto a su origen y estructura, se puede diferenciar o se puede encontrar una diferencia de clasificación como son los plastidios primarios y los plastidios secundarios. Los plastidios primarios están presentes en las plantas terrestres. Algunos ejemplos son las algas verdes y las algas rojas, mientras que los plastidios secundarios se van a hallar en las algas pardas y en otros organismos. Otra clasificación se va a desarrollar de acuerdo a la localización de los plastidios, que son los amilosplastos, los proplástidos, leucoplastos y cromoplastos. También hay que tener muy en cuenta de que también se puede encontrar con pigmentación y sin pigmentación. En los cromoplastos se asocian a colores como lo son el amarillo y el color naranja, que estos vamos a encontrarlos en diferentes tipos de plantas o incluso en ciertas frutas. Los leucoplastos se pueden decir que no tienen color, son incoloros, y estos vamos a encontrarlo en células de vegetales de órganos que pues se hayan expuesto a lo que son la luz. En este caso son ciertos tipos de raíces o ciertos tipos de semillas. También hay que destacar o resaltar que aunque los plastidios son típicos de las plantas, estos también se pueden encontrar en lo que son animales. En este caso se van a clasificar como plastidios secundarios. Van a estar presentes en ciertos tipos de células de los animales, como lo es el caso de los corales, que pertenecen a este tipo de organismos. Por otra parte, los plastidios van a formar parte de la actividad que permite a las células almacenar proteínas, lípidos, carbohidratos y otro tipo de sustancias que pues son necesarias para la supervivencia y el desarrollo de estos organismos. Además, los plastidios pues siempre van a tener una característica que se les va a poder identificar de que pues van a aportar cierto tipo de pigmentación o la coloración del organismo. Uno de ellos conocido como la clorofila. Los plastos o plastidios o plástidos se van a encontrar en ciertos tipos de vegetales, solo en vegetales, y algunos protistas con doble membrana. Son los leucoplastos, los que ya hemos mencionado. Aquí es una pequeña imagen de la forma. Se dice que no específicamente cuentan de una sola forma, sino que su estructura puede ir variando. Aquí vemos que están en diferentes formas, no hay una sola forma específica y pues igual están en diferente. Todo va a deberse a en qué tipo de organismo se encuentren, y pues estos son los que son los plastidios.